Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este cuarto conversatorio sobre la construcción de una respuesta comunitaria frente al consumo de cristal en la población LGBT. Les agradecemos mucho a todas las personas que nos están sintonizando y particularmente también a las personas que nos acompañan hoy. Hoy vamos a hablar de cuáles son los tratamientos, cuáles son los servicios que a los cuales podemos acudir desde la psicología y desde la psiquiatría cuando nos enfrentamos a un consumo problemático de cristal. Y vamos a tratar de contextualizar esto en la realidad de una persona LGBT en México, ¿no? Porque tal vez en otros países, en otros lugares existan ya, no sé, tal vez será una de las cosas que hay que preguntar, algunos protocolos, algunos tratamientos ya como muy probados, pero también vamos a ver cuál es la realidad en México, qué tan accesible puede ser, qué opciones tenemos, qué alternativas tenemos, y sobre todo ir eh, educándonos más en el tema, ¿no? Porque ese es uno de los objetivos de este proyecto, Orgullo, Placer y Estigma, eh, enfrentar la realidad de la manera más informada posible para dejar a un lado muchas ideas que se pueden tener en torno al consumo de cristal. Y pues nada, para eso ahorita le voy a dar la palabra a mi compañero Álvaro, mejor conocido como Chaca, de la red Conexión Positiva de Puerto Vallarta. Y bueno, yo aquí les dejo y pues nada, gracias por estar con nosotros. Y todo el micrófono, dijeras. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Mucho gusto. Pues antes que nada, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, me gustaría presentarles. No sé quién le gustaría comenzar primero, psicólogo Miguel, psiquiatra Jeremy, o lo Sí, dejamos al azar. como tú digas, o sea, yo Así creo que es. es importante definir primero como los riesgos, ¿no? Y la idea como del consumo de cristal y cómo históricamente esto llegó a las poblaciones generodiversas y está siendo cada vez más problemático. O sea, porque el cristal realmente es algo que científicamente se llama metanfetamina. Es una sustancia estimulante pero que tiene una función bien interesante a nivel cerebral, generando picos de dopamina y haciendo obviamente que el sujeto se sienta que está conectando con las demás personas, se siente capaz de hacer cosas nuevas, se siente hiperexcitado. Pero lo que la sustancia está haciendo realmente es generar un daño y es altamente adictiva, lamentablemente, ya que trabaja específicamente sobre circuito de recompensa, que es un área que hace que nos enganchemos fácilmente. Históricamente, esta sustancia existe desde hace más de 70 años. Llega a México primero en los jornaleros, en el estado de Sonora, y de ahí se va expandiendo lentamente en los últimos 40 años, hasta llegar a las poblaciones de diversidad sexual, y está ampliamente vinculada a algo muy complejo que se llaman prácticas sexuales de riesgo. Dentro de ellas está el chemsex, el sexo químico. Y aquí entonces tenemos una sustancia vinculada a las relaciones sexuales que va entonces a generar más problemas de los beneficios que tiene. Y esto es algo que estamos viendo cada vez más frecuente. Si no, abran su Grindr, muchachos, y van a ver cristalitos y van a ver joyas y demás, lo cual nos está dando una serie de muchos problemas porque el cristal genera síntomas psiquiátricos graves. Dentro de ellos, lo más grave es psicosis y riesgo entonces inminente de complicaciones en enfermedad mental es cada vez más problemático y nos está afectando a toda la comunidad, sobre todo a los hombres que tienen sexo con hombres. Sí, definitivamente, es una situación que es alarmante para la comunidad, y definitivamente es un tema que tenemos que tomar de serie. Y con respecto a las estrategias o los servicios y tratamientos que existen en México, ¿cuáles podrían platicarnos un poco al Voy a hacer, respecto? lamentablemente, eh, el acceso a servicios de salud mental en México está ampliamente restringido.
México, por ejemplo, en mi campo, en la psiquiatría, debería tener alrededor de 13,000 psiquiatras para atender a los 130 millones de personas. Solo hay 1,100 psiquiatras trabajando en el sector público. Eso quiere decir que hay un déficit del 90% de sujetos que tienen la capacidad de tratar un trastorno por consumo de sustancias grave a nivel como estatal. Y lamentablemente tampoco la gente está preparada para hacer como un abordaje complejo como el manejo de cristal. Entonces esto se reduce a muy pocas intervenciones. El manejo de cristal requiere tratamientos médicos. Entonces, esto, pues evidentemente habla de carencias en muchos servicios, en muchos lugares. Existen clínicas que trabajan con estos pacientes, pero la mayor parte de ellas son privadas. El costo es altísimo y no hay servicios públicos que den estos manejos de manera eficiente. Probablemente el Instituto Nacional de Psiquiatría tenga como algunos manejos específicos, pero atiende a una población minúscula. Y en los demás estados, algunos servicios de salud mental podrían hacerlo, como el SALME en Jalisco, pero no tienen la capacidad ni los medicamentos en este momento para atender un trastorno por consumo de metanfetamina. Muy bien, y con respecto a estos lugares que nos comenta, ¿qué tan adecuados están los servicios y tratamientos para atender las prácticas de consumo en las El personas problema es que LGBT? tenemos una cuestión en donde, primero, no hay ambientes amigables a la diversidad sexual dentro de los servicios de salud mental estatales. Esto requiere, y esto es un elemento y una serie de políticas públicas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud para establecer como un mayor acceso a la diversidad sexual. Existe el protocolo de atención a la diversidad sexual desde nivel central, pero no es algo que necesariamente se aplique. Y entonces, teniendo en cuenta el tratamiento y la visión de que estamos viendo una población que tiene necesidades diferentes, que tiene además otra visión que requiere ser abordada de una manera amigable, pues es otro grave problema. Es que aquí hay algo que me parece bastante importante agregar a lo que estamos hablando y a lo que comparte Jeremy, es que el tema con el cristal y lo que ha hecho que el cristal se salga de control, no solamente en México, en general en todo el mundo. Tú no vas a encontrar en ningún país que te digan, aquí tenemos controlada la pandemia del cristal. Eso no existe. Y no existe justamente porque los contextos en los que se da el consumo de cristal son totalmente polares. O sea, es verdad que en cuanto a sistemas de atención públicas y privadas, porque incluso aunque existen instituciones privadas, el mundo entero en lo que estamos atravesando hoy en día es que apenas estamos viendo qué es lo que se puede hacer para atender personas que desarrollan este tipo de alteraciones respecto al consumo de sustancias por cristal. Entonces, algo que es muy frustrante para la población en general, estés donde estés, es que cuando llegas y ya has desarrollado una adicción por consumo de cristal en particular, bueno, es que tanto desde lo psicoterapéutico como desde lo farmacológico, son muy pocas las herramientas que podemos tener a la mano. Y a eso súmale que es muy poco también quien puede acceder a ellas por tema costo, por tema accesibilidad, por temas de que no necesariamente siempre están estratificadas, ¿no? No todo el mundo conoce, porque aparte es diferente cristal en hombres, cristal en población trans, cristal en población heterosexual, que por supuesto que también existe. Y entonces, eso ha hecho que se haga muy complejo el dar una respuesta global al tema del consumo de cristal, porque es que literalmente vienen los bomberazos por todos lados y dices, bueno, es que es tan complicado, es tan complejo y afecta a tantas personas y a eso súmale luego todo lo que se desarrolla, cristal, VIH, que es otro mundo aparte, y luego el tema de las aplicaciones. Entonces, sí es un tema de que hay políticas públicas, estoy totalmente de acuerdo, y a esto yo le agrego también que además de las políticas públicas, el contexto no está preparado porque apenas estamos entendiendo qué podemos hacer con el consumo de cristal y apenas, totalmente de acuerdo como dijo el doctor, no hay profesionales especialistas en consumo de cristal porque no solamente es entender lo que hace la sustancia, es entender el contexto de
el cristal, la población LGBT, y a eso súmale si es la población que vive con VIH. O sea, es mucho lo que tiene que entender, es muy específico esto. Un elemento bien interesante, complementando lo que nos dices, Miguel, es el consumo de metanfetamina genera un riesgo de 6 veces más de transmisión de VIH. Es decir, la metanfetamina por sí misma afecta las barreras que protegen al cerebro, a los riñones, al tubo digestivo, las hace permeables y el virus puede entrar más fácilmente. Entonces, en donde hay riesgo justamente de VIH con prácticas sexuales, uno de los elementos más importantes aquí que tenemos que entender es que el virus se va a transmitir de manera más fácil si hay uso de cristal. Entonces, chicos, es importante aquí, siempre es algo que les digo a mis pacientes, evitarlo. Y sobre todo evitar la forma más grave que facilita el enganche, que se llama el SLAM. Es decir, inyectarnos cristal nos pone en riesgo a presentar un trastorno por consumo de sustancias, es decir, una adicción, desde la dosis 1. Obviamente los tratamientos, cada vez hay más evidencia a tratamientos nuevos, pero esto va a ser muy complejo, muy caro y muy difícil, porque aquí se requiere una intervención múltiple, es decir, trabajamos la parte médica porque el cristal requiere tratamiento médico, la parte psicoterapeuta y del psicoterapia, ¿no? Para justamente hablar sobre las nociones, la visión que tiene el sujeto de por qué consume, porque de pronto en el trabajo diario salen muchos elementos de que el cristal me ayuda a no sentirme solo, porque yo ya me sentía solo antes y esta cosa cambió mi vida en teoría de manera positiva cuando no pasa así. O porque el cristal permite que me desinhiba de formas mucho más profundas y más complejas, y entonces los psicoterapeutas ayudan justamente a separar las conductas sexuales de el consumo de sustancias y eso mejora la calidad de vida. Un paciente que tiene una intervención múltiple, es decir, psiquiatra y psicólogo, tiene un 80% de probabilidades de salir adelante, mejorar o al menos empezar un esquema de reducción de riesgos. Y esto es como uno de los elementos más importantes en nuestro mundo. Tratar cricosos es ayudar a que haya algo que se llama reducción de riesgos. Sustituir la sustancia por otra cosa que sea estimulante pero que no tenga el mismo perfil adictivo nos va a ayudar a poder cambiarlo después. Favorecer o separar las conductas sexuales del consumo nos va a ayudar lentamente a que esto cambie. La reducción de riesgos también nos ofrece una alternativa para poder tratar de manera más fácil. Evidentemente, como nos decía Miguel, estamos aprendiendo cosas nuevas, medicamentos nuevos que nos están ayudando a que la gente salga. Hace 10 años, cuando empecé a ver a mis primeros pacientes, solo salían 2 de 10. Hoy pueden salir 6 pacientes de 10, lo cual es bastante comparado con el tiempo y con un esquema en conjunto con terapeutas y psiquiatras, el paciente puede mejorar o al menos reducir su consumo a algo menos peligroso. Sí, y por ejemplo, para estas personas que no tenemos el acceso de repente a este tipo de información o a profesionales, ¿qué recomendaciones podríamos tener? Uno, la primera, la más importante, y te lo voy a decir, mi querido Chaca, es no consumas metanfetamina, nunca. ¿Va? Sí, la verdad, o sea, eso es como lo más importante, es algo que le digo a la gente y todo el tiempo lo estoy haciendo en esto mata, esto hace un chingo de daño. Si ya estás consumiendo, entonces tenemos que establecer un buen esquema de reducción o de sustitución. Okay. Acude a un psiquiatra experto en adicciones, porque esto va a hacer que empieces a cambiar, empieza un proceso de psicoterapia público-privado para ir como reduciendo y de ahí ir trabajando en los elementos que te hicieron entender por qué empezaste a consumir, que es algo muy complejo y cada historia aquí es algo difícil que se tiene que entender porque no todos lo hacen por los mismos motivos. Hay un nuevo fenómeno que está surgiendo justamente dentro del sexo químico que se llama chemsex en solitario. Los vatos se agarran a ver 8, 10, 20 horas de pornografía, eslameándose o consumiendo e inhalando, pero de manera solitaria. Y esto entonces los pone también en riesgo a presentar más trastornos mentales y además uno de los efectos secundarios y complicaciones que hay del consumo de metanfetamina por sí misma es la depresión. Muy bien. Ahí yo sumaría a esa pregunta que haces, Chaca, con respecto a
Recomendaciones, ¿no? Creo que la recomendación general que toda la vida se ha dado es no consumas y eso no nos ha... La gente igual consume, ¿sabes? Entonces, ahí yo cuando lo veo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que siempre lo mejor es, si lo puedes evitar, hazlo. Y sin embargo, algo que a mí me gusta mucho también fomentar es la educación, independientemente de que lo quieras hacer o no. Si lo vas a hacer, infórmate de qué es lo que estás consumiendo, infórmate qué es lo que el cristal puede hacerle al cuerpo, infórmate cómo es que el cristal va a interactuar, qué te va a hacer, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando estamos hablando acerca de sustancias, es importante tener en cuenta el contexto en el cual yo lo estoy consumiendo o en el que lo pienso consumir. Es importante también tener en cuenta emocionalmente cómo me siento yo al momento de introducir una sustancia a mi cuerpo. Porque es verdad, existe también lo que es el consumo recreativo y muchas personas llegan a la adicción, llegan a consumos problemáticos desde lo recreativo. Pero lo que he observado, sobre todo en la práctica, todo este tiempo viendo personas que consumen cristales, es que las personas no se enteran, no entienden cuál es lo que el cristal le va a hacer al cuerpo, cómo el cristal va a interactuar conmigo, ¿no? Y solamente se dejan llevar por el efecto inicial que de verdad sí te hace sentir una percepción allí de placer muy elevada y si eso lo metes con sexo, con hombres, con música, con porno, por supuesto que vas a tener una excitación adicional, o sea, que nunca la habías imaginado que podrías llegar a tener. Pero yo siempre he apostado a que ya independientemente de la decisión que tomes, es estar informado. Estar informado creo que te va a poder dar la pauta para que tú decidas si lo quieres hacer, sí o no, considerar el contexto, considerar emocionalmente cómo estás. Algo que también yo siempre he defendido mucho es el hecho de que si tú lo piensas consumir porque estás pasando por un mal momento, es que ese no es el buen momento ni siquiera para que consumas alcohol. Si tú piensas consumir alcohol porque te sientes mal, no es la solución, no es la clave, no es el camino, ¿no? Definitivamente. Ahora, hay personas también que quieren llegar a un consumo y es un consumo recreativo. Ok, vamos a entender entonces qué es un consumo recreativo y entonces cómo vamos a dar ese consumo recreativo y cuáles son las pautas de autocuidado que yo voy a tener como persona para hablar de un consumo recreativo. Y no confundir lo recreativo con lo que se hace cada semana. Eso ya no es recreativo. ¿Me explico? Entonces creo que el acceso a la información es muy importante y eso no existe, porque no existen profesionales que estén hablando acerca del cristal, acerca de, ok, vamos a hablar de consumo recreativo. Todo el mundo regularmente habla del problema de las drogas, todo el mundo habla de las adicciones, pero las personas no hablan de esta otra cara en donde existe un consumo recreativo y que en ese consumo recreativo bueno, hay personas que se pueden llegar a perder. Entonces creo que es el acceso a la información y no solamente plantear la imagen estigmatizante, la imagen fea que existe y que de verdad se lleva muchísimo, sino también plantear esta otra parte que existe, es una realidad, la gente sale, coge, tú te metes al Grindr y el Grindr está repleto y entonces cuando te estás caliente y te dicen, sí, yo cojo, pero también enfiesto, y dices tú, güey, es el vato con el que he querido coger toda la vida, es el vato que tiene la mega vergota, el culote, el cuerpazo, pero me está diciendo esto. O sea, es entender que no solamente es el consumo problemático, es que detrás del consumo, detrás de mi práctica, hay muchas cosas que hacen que yo pueda llegar allí y en general es la desinformación y bueno, un buen de cosas emocionales que las personas también traemos porque la comunidad en sí mismo nos demanda emocionalmente mucho. Entonces, es como plantear todo, ¿no? Sean personas, algo que yo recomiendo mucho es, si no puedes acceder a un sistema, a un servicio de salud público, privado, el que sea, tener estos acompañamientos, ¿no? El poder conversarlo, porque muchas veces también hacemos lo que hacemos nuestro cagadero y lo hacemos en silencio, no lo compartimos, no lo socializamos. Es importante tener pares, tener personas con quien poder hablar, con quien poder preguntar. Y a veces cosas tan simples como la confianza de poder decir, oye, me están proponiendo esto, pero qué pedos, jalo, no jalo, lo has hecho, no lo has hecho, porque viene el prejuicio, viene el estigma de, ay, como que me van a decir, como que cómo van a opinar de mí si yo digo que me late esto, ¿no? Entonces, creo que sí hay cosas que se pueden hacer, pero creo que tenemos que hablar también de por qué llegamos a ello para poder hablar de esas recomendaciones. Ok, muchísimas gracias. Y justamente ahora que mencionas acerca de cómo podemos apoyar, ¿cuáles serían esas medidas que yo, por ejemplo, tengo un amigo
en consumo, ¿cómo podría yo apoyarle desde mi trinchera? ¿Qué recomendaciones nos darían para poder hacerlo? Yo creo que uno de los elementos más importantes es hacer entender que la gente no está sola y que el tratamiento médico aquí es lo que puede hacer que se rescate y no se complique. Obviamente buscar como el mejor acceso posible. Hay muchas alternativas que podrían facilitar esto y llevar también después un proceso terapéutico en y donde tanto sea posible va a hacer que la gente pueda salir adelante. O sea, alternativas están surgiendo cada vez más. Tenemos más investigación sobre medicamentos nuevos que ayudan a que la gente se le antoje menos. O sea, no hay todos los tratamientos que quisiéramos darle a todo mundo y darles el mejor antipsicótico para evitar la psicosis, pero existen otros medicamentos que sustituyen el efecto del cristal y que hacen que la gente cada vez consuma menos, que el consumo de la sustancia sea cada vez menor, en lo que vamos entendiendo qué los llevó a esta situación tan compleja. Es una serie de muchos pasos, pero se puede hacer y la gente puede mejorar su vida. Voy a interrumpir aquí tantito para leer algunos comentarios que ya nos están llegando a través de las redes sociales, sobre todo algunas preguntas para que no se nos vayan. Por aquí Aldo Morales nos pregunta, comenta que en años recientes informes de la clínica especializada Condesa indican que también aumentaron los casos de hepatitis C entre personas consumidoras de cristal. Sí. Yo me imagino que esto lo dice en referencia también a lo que nos comentaba Jeremy de cómo también aumenta la posibilidad de infección de VIH. También Aldo nos pregunta que si se considera mejor el tratamiento con metilfenidato o con atomoxetina. Creo que, bueno, igual es una pregunta muy, muy específica, pero creo que pudiera ser bueno también hablar sobre el abanico, ¿no? de medicamentos con los que se puede o se ha intentado tratar. Se requiere, al menos para el tratamiento del consumo de cristal, el uso de algún estimulante, tanto el metilfenidato como la atomoxetina, ayudan a que las personas reduzcan un poco la apetencia. Se tiene que usar además tratamiento antidepresivo y esto va a depender de las posibilidades económicas de los sujetos. Y en otros casos, un antipsicótico. Uno de los mejores medicamentos que ha tenido una buena respuesta se llama brexpiprazol. Es un antipsicótico de nueva generación que ayuda justamente a que las personas reduzcan la apetencia y no presenten síntomas psicóticos cuando consumen. Los síntomas psicóticos son en extremo graves porque están hablando de un fenómeno que se llama neurotoxicidad. Van a sentirse perseguidos, van a sentir que los están vigilando, generalmente por los dispositivos electrónicos, y esto genera una paranoia tan profunda que tenemos que quitarlo porque esto además puede generar daños a muy largo plazo. Entonces, el abanico de tratamientos es amplio. Generalmente hoy tenemos más información. Los adictólogos viejos usarían también anticomiciales. Hoy no se recomienda porque no tiene ningún beneficio en el consumo de cristal. Es más fácil dar un estimulante, un antidepresivo y probablemente un antipsicótico, y esto va a hacer que se reduzca el consumo hasta en un 60%. Aquí quisiera también preguntar, porque bueno, también ya por la experiencia propia, justo, me he dado cuenta pues que a veces dentro de este cóctel, ¿no? Puede haber algunos medicamentos que son muy accesibles y algunos no tanto. ¿Qué disposición, particularmente Jeremy, yo te preguntaría, ¿has encontrado algún tipo de como buena práctica, tal vez no sé, tal vez no en México o tal vez sí, en algún estado en donde ciertas farmacéuticas estén facilitando el acceso a un mejor precio a estos medicamentos en particular, alguna institución que ya haya desarrollado un programa que facilite acceso a estos medicamentos, o todavía no son terrenos poco explorados? Son terrenos no explorados porque es muy complicado abaratar a veces los costos para ciertas poblaciones. Hay instituciones, imagínate como Escándala, que están buscando dar tratamiento a algunos sujetos de manera gratuita. Los expertos en chemsex, sobre todo,
se encuentran en Europa y algunos en Estados Unidos, pero en Estados Unidos la medicina es privatizada, entonces eso genera más problemas. En Europa, el problema es que el chemsex no se hace con metanfetamina, se hace con una sustancia que se parece, pero que tiene menos perfil adictivo, que se llama mefedrona. Es un tipo de catenona que tiene casi los mismos efectos de la metanfetamina, y entonces allá los psiquiatras que trabajan en esto pueden hospitalizar a los pacientes con consumo de sustancias, cosa que en México es mucho más complicado. Pueden dar tratamiento con antipsicóticos clásicos que son menos complicados que el brexpiprazol, y entonces los pacientes allá responden de mejor manera. Pero este grupo poblacional europeo en general no consume lo mismo que se consume aquí. El chemsex en Australia y en Inglaterra está basado principalmente en el uso de gamma hidroxibutirato, o como lo conocemos, G. Entonces es mucho más seguro, más fácil de tratar y con menos complicaciones. Pero nosotros nos parecemos a los gringos y entonces aquí se usa metanfetamina. Y además la metanfetamina en México podría también estar adulterada con fentanilo para hacerla más potente, más adictiva, y entonces vamos a tener un perfil más complicado de tratamiento, ¿va? En donde no existen tratamientos estandarizados. Eso es un factor importante, ¿no? Es como en Europa, donde si consumes mefedrona se te puede dar esto, esto y esto. Aquí no. Vamos a usar entonces tratamientos que son experimentales, que sí están funcionando, que sí están sirviendo, pero cada sujeto tiene que ser evaluado como un individuo y entender qué está pasando aquí. Y algunos vamos a tener, porque o no estamos cerca o demás, entonces usar los tratamientos y los medicamentos disponibles en la región también. Claro. Y ahora, para el caso de acceso a servicios de atención por parte de profesionales de la salud mental, psicólogos, psicólogas, psicólogos, también hay un problema ahí, ¿no? Pero afortunadamente, aunque sea, existe una red no sé si se les llaman clínicas, ¿no? Los ecosamas, los centros comunitarios de salud mental y adicciones, y que... Podríamos pensar también los centros de integración juvenil. Pueden algunos funcionar porque tienen algunos psiquiatras y más o menos están entrenados. Los institutos nacionales, claro, sobre todo el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Hospital Fray Bernardino, tienen esto, pero esto es en Ciudad de México. Sí. En los estados y en el interior tendríamos que ver quién tiene la capacidad para poder hacerlo. Una de las iniciativas que estamos ahorita intentando hacer es una red de profesionales en tratantes de cristal, para poder entonces tener mayor acceso y al menos la referencia a los sujetos y poder comenzar a trabajar con esto. Lo que queremos hacer también es una guía de tratamiento al cristal, pero para eso necesitamos juntarnos los expertos, ver qué tratamientos están sirviendo y cuáles podrían ser las recomendaciones para las personas. Sí, además a esto yo le sumaría que sí existen sobre todo centros, bueno, hay intención, vaya, de atención, porque al final del día el paciente llega y en ningún lugar de salud pública te van a decir que no. El tema es que a lo que se enfrentan las personas que consumen cristal es que cuando llegan plantean todo el escenario que traen, y entonces los psicoterapeutas que no están formados, porque una cosa es estar formado en adicciones y otra cosa es estar formado específicamente en cristal, que es un mundo muy grande. Entonces, claro, cuando el paciente llega, tienes a un profesionista, tienes a un psicoterapeuta y puede pasar, y ha pasado mucho, que es lo que luego yo me encuentro. Dicen, es que no me entienden, no entienden la dinámica. ¿Por qué? Porque el consumo del cristal, del chemsex, que pues, todo lo que es la parte sexual y el consumo de sustancias, te puedes imaginar el escenario. Yo, 25 años, que estuve todo el fin de semana encerrado en un hotel, cogiendo con 40 vatos, haciendo mil y un cosas. Explicarle esto a una psicóloga que tiene 60 años o 40 es complicado también para la persona. Entonces, algo que yo he visto mucho en la comunidad es que una de las barreras más importantes que observo es que
no se sienten en confianza para poder explayar todo lo que hacen. Entonces, algo que pasa con la psicoterapia es que sí necesitamos conocer qué es lo que la persona hace, sí necesitamos entender, ¿no? Y si tú vas con reserva, bueno, cuento esto sí, esto no, y, o sea, el proceso se ve complicado. Entonces, esa es una barrera muy, muy importante a la que nos enfrentamos en la actualidad, que pues sí, las prácticas que desarrollamos dentro del consumo, pues no siempre nos sentimos cómodos de contarlas a todo el mundo, y menos si yo veo que la persona que me va a atender, pues igual y ni siquiera entiende la vivencia de lo que es ser un hombre gay. Entonces eso también es súper importante y dificulta muchísimo el acceso, y por eso muchas veces ni siquiera van. Porque también se siente el prejuicio, o sea, cuando a ti te dan hospital, cuando tú vas a un hospital porque llevas algún consumo de sustancia, de lo que sea, la actitud médica, paciente, es todo un tema también. Entonces, eso también ha hecho bastante difícil que podamos llegar a tener más información fuera de lo privado, porque bueno, cuando vas a un espacio privado, bueno, al final del día te das como la seguridad de que como estoy pagando, igual y se siente menos esta desnivelación, ¿no? Del médico y el paciente, pero cuando vas a un sector público y traes un mal viaje porque se te pasó la dosis, porque te estás cayendo, porque algo te traes un mal braille de lo mucho que te metiste, al momento de que dices, ¿sabes? Consumo de droga, cambia absolutamente todo, y eso también hace que el paciente se sienta mal y dificulta que entonces podamos reunir datos en salud pública para poder crear estrategias. O sea, es mucho lo que hay detrás, y pues sí, existen iniciativas, como bien lo está comentando el doctor, pero se necesita más todavía para poder llegar y tener situaciones más concretas, y pues en eso estamos en la actualidad. Por ahí la Asociación Civil Incluyo también está trabajando, y seguramente no es la única, en un directorio de profesionales de la salud mental. Por ahí dejo el link, que es saludmental.lgbt, porque sí, definitivamente también uno se expone a esta, bueno, a este trato que tal vez no puede ser el adecuado, ¿no? Porque muchas veces nuestras experiencias pues de consumo problemático están muy, muy, muy relacionadas con nuestras prácticas sexuales, ¿no? Particularmente con el cristal. Entonces, pues hay muchos aspectos ahí que se involucran que tal vez no nos vamos a sentir igual de cómodos hablándolo. Pues no sé, muchas veces hasta ese es un problema, ¿no? ¿Por cuántos consultorios o profesionales de la salud tienes que pasar para llegar con el adecuado? O sea, yo comparto, porque también este es un espacio para compartir las experiencias, ¿no? O sea, para poder llegar a Jeremy y para luego poder llegar con la psicóloga con la que actualmente estoy también trabajando, en mi caso, pues pasé por varios, ¿no? Y bueno, en algún momento entendí que yo sí necesitaba también, por ejemplo, la atención psiquiátrica, pero también de un psicólogo que estuviera especializado en comportamientos adictivos, ¿no? Entonces, pero en el camino también pasé por un sexólogo que también me ayudó, pero solo a resolver una parte de lo que, digamos, como el sexo químico también muchas veces te enfrenta a nuevas prácticas sexuales que con las que tal vez tú antes no estabas habituado, no sé, pues también, o sea, muchas veces requieres, si tienes la fortuna de poder acceder a ello, pues 3, 4 especialistas con los cuales trabajar tu caso, ¿no? Acá Guadalajara es un lugar que afortunadamente tenemos el acceso a muchos servicios, pero aún así, cuando yo fui a Salme, que es el Instituto de Salud Mental aquí local, no tenían nada. Me dijeron, felicidades, qué bueno que estás atendiéndote con Jeremy, es muy bueno, pero la verdad es que aquí nada de lo que te receta te lo podemos dar. No tenían nada, ni que te apina, que es de la más barata, tampoco la tenían. Entonces, sí hay algunos recursos. Yo por eso también por acá puse hace ratito el directorio de los Secosama. Yo ahorita estoy yendo a un Secosama, la verdad es muy buena atención. Es terapia breve, ¿no? 3 meses máximo, porque pues también hay una lista de espera. Entonces también, digamos, la atención pública hasta cierto punto existe, pero pues obviamente va a tener sus limitaciones. Y la atención privada, pues tal vez sea mejor, pero pues también tiene sus costos. Entonces ahí, pero creo que lo mejor siempre va a ser eso, poder tener
alguien con quien hablarlo o recursos de información que sean más accesibles, porque cuando uno está en este problema, la verdad es que no sabe ni a quién acudir, ni en dónde puede estar la respuesta. O sea, yo para encontrar el directorio de los Ecosama, pues le rasqué a internet. No es que esté como tan a la vista, sino es porque el año pasado hicimos un proyecto también relacionado con salud, pues yo no supiera de la existencia de Jeremy, ¿no? Entonces como que también a veces como que encontrar la información es difícil, porque lo que vas a encontrar muchas veces de información en la información que te dan las instituciones públicas de salud, muchas veces no va a ser información que tenga que ver con reducción de daños, ¿no? Lo cual ya limita mucho las opciones que puedes tener. Y luego, pues como todos, hay servicios de nivel estatal y hay servicios de nivel federal, también como que no hay espacios donde encontrar toda la información para tu localidad, ¿no? Sí. Sí. Muchísimas gracias por pues, compartir todo este conocimiento. Bueno, antes que nada, creo que me gustaría presentar al psicólogo, al psiquiatra, disculpe, Jeremy. Es médico por la UNAM y psiquiatra formado por la INPRF. Cuenta con una maestría en ciencias de la salud con enfoque en salud mental pública por la UNAM y actualmente es doctorante en el mismo campo. Fue fundador de la Clínica Transgénero de la Clínica Condesa, donde trabajó del 2012 a 2019 y actualmente es vocal de la sección de medios de la Asociación de Psiquiatría Mexicana. Muchísimas gracias. Sé que en este momento se tiene que retirar por cuestiones de agenda. Agradecemos muchísimo la oportunidad y el espacio. Definitivamente es un conocimiento que llega a todos con el Te corazón. dejo lo que hay de lo que generamos Sí. ahorita del artículo para que tengas como más información y lo puedas compartir con la gente. Ese número del Salme justamente nos ayuda a entender un poquito más el fenómeno y nos da aproximaciones para cómo medio tratarlo, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Lo compartes con todos y demás. Les mando un saludo. Claro que sí. Beso, mi chaca. Hasta luego, nos vemos pronto. Pues, ¿qué tal? Ahora sí quedamos nosotros dos. Con respecto a lo que comentaba Rafa, desde este lado, yo también hablando un poco más de mi experiencia, me tocó eh, una de mis hermanas más cercanas de vida, pues pasó por una situación y en ese momento no sabía qué es lo que podía hacer yo de este lado como parte de la comunidad o cómo poder generar una estrategia. ¿Qué recomendación cree que pueda darnos para esas personas que estamos observando un consumo problemático que podrían generar un espacio de confianza para que pueda desarrollarse? Es súper interesante tu pregunta, ¿no? Porque creo que aquí hay que primero tener en cuenta, si ya tenemos a alguien que sabemos que está en el consumo, primero tenemos que definir en qué parte del consumo problemático está, ¿no? Porque al final del día, eh, podemos tener muy buena intención, muy buena voluntad de ayudar, pero si la persona en sí misma no se quiere ayudar, la realidad es que más allá de poder darle una recomendación y decirle, oye, ¿no te parece que igual y consultar a algún especialista? Más no podríamos hacerlo. Porque si te vas a encontrar con el caso de las personas que están en un consumo problemático, pero no han hecho esto que se llama conciencia de enfermedad. Si la persona está en un consumo problemático y todavía no ha hecho conciencia de que está en un consumo problemático, incluso la misma intención de quererla ayudar lo puede tomar de manera negativa, lo puede tomar de manera agresiva. Entonces, yo creo que lo primero que yo recomiendo es, primero, identifiquemos qué tanto la persona entiende de su propio consumo, qué tanto la persona se da cuenta de que el consumo le está generando problemas, ¿no? Porque también a veces pasa que decimos, te estás consumiendo, tienes que dejarlo porque te está generando problemas. Y me pregunta, bueno, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Qué problemas tú ves que me generas? Y a veces definitivamente hay gente que no tiene o que no manifiesta físicamente o visualmente un problema, pero a lo mejor desde afuera se ve. Si la persona no es consciente, no se da cuenta de cómo le puede estar alterando el consumo de cristal, yo siempre lo que recomiendo es manténganse como intermitente, como presentes en la vida de la persona, hacerle saber que cuando necesite o cuando sienta que algo se le está saliendo de control o que necesita hablar o que necesita una ayuda, bueno, que sepa que hay alguien que puede estar allí
con quien se puede apoyar. Ya si la persona te dice, ¿sabes qué? Sí, ya me di cuenta, perdí trabajo, perdí lana, perdí esto, perdí lo otro, me enfermé, me hospitalizaron, creo que ya me estoy dando cuenta que el consumo se me está saliendo de las manos. Bueno, definitivamente creo que lo primero es abrir el espacio desde la confianza, abrir el espacio no desde el prejuicio, no abrir un espacio para decir, viste, te lo dije. Creo que esa parte señalativa definitivamente no ayuda y lo que hace es que la persona tome distancia. Entonces, punto número 1, no juzgar. Punto número 2, yo también siempre luego digo, les recomiendo, pregúntenle a la persona, ok, si ya te diste cuenta de que algo no está bien, si ya te diste cuenta de que algo se está saliendo de control, ¿qué quieres hacer? O sea, preguntarle a la persona directamente cómo lo quieres afrontar es muy, muy importante, ¿no? Porque entonces a veces pensamos que la persona que está pasando por la situación no puede hacer nada. No, claro que sí. Las personas, cuando tenemos nuestro debraye en el proceso de recuperarnos, sí tenemos en algunos casos estos momentos de lucidez y decir, bueno, ¿qué necesito? ¿Será un psiquiatra? ¿Será un psicólogo? ¿Será hablar con la familia? ¿Será hablar con mi pareja? O sea, las personas mismas te pueden decir qué necesitan en ese momento. Y entonces ahí es cuando yo recomiendo, bueno, escucha, pregunta qué necesita, ve cómo le puedes ayudar o apoyar en eso que esta persona necesita. Y si conoces, si ya tú conoces, si ya traes un poquito de conocimiento acerca de lo que es el cristal y todo esto, bueno, también hacer las ofertas, ¿no? Decir, bueno, si quieres atenderte y no sabes con quién, bueno, ¿por qué no empezamos por aquí? O sea, como que también compartir esas historias. Y definitivamente algo que yo creo que ayuda muchísimo es esta motivación desde la vivencia personal. Algo que le pasa mucho a las personas con el consumo de sustancias es que como solamente lo hablan con el mismo grupo que lo consumen, piensan que solamente les pasa a ellos. Y entonces hablar, escuchar, ok, a fulanito también le pasó esto, ok, a fulanito le pasó lo mismo que me está pasando a mí. Porque esto ayuda muchísimo, nos ayuda a darnos cuenta de que el problema no solamente es mío, que yo no estoy solo en este proceso, y escucharlo de otra persona, de otra boca, hace que yo caiga en cuenta y diga, pues sí, me identifico con esa historia y es por lo que yo estoy pasando. Ayuda muchísimo el que yo me pueda identificar en la historia de otro para poder dar ese siguiente paso, ya sea los grupos, ya sea con el psicólogo, con el psiquiatra, ya sea que quieras pedir ayuda con la familia, con quien tú quieras, así sea que quieras ir a un grupo de pares. Definitivamente hace la diferencia cuando puedo escucharme en la voz de alguien más. Ahora un poquito para ir cerrando, vamos a darle entrada a dos colegas de la red Conexión Positiva. Por acá tenemos a Mike, por acá tenemos a Jess. No sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta a Miguel antes de que se nos vaya. Bienvenida, bienvenido. Dale. Pues pregunta tal cual no, pero sí me gustaría pues, agradecerle a Miguel porque ya ven que en su momento les decía que se me hacía muy buena idea que estuviera como parte de este proyecto, particularmente de los conversatorios, porque justo algo que yo sentí cuando conocí a Miguel es que si bien es psicólogo de formación y etcétera, también tiene esta parte humana de acercarse desde el no juicio, que creo que en cuestiones como de salud sexual, cuestiones de adicciones, todo eso siento que es bien importante. Y esto lo resalto para cualquier persona que pueda estar escuchando, ¿no? El darse cuenta de la importancia de no llegar como con con el uniforme clínico de, ay, soy esta persona y vengo como desde esta posición contigo. No sé, creo que eso es algo que a mí se me hace muy, muy importante y que creo que es una aportación bien valiosa y que yo diría a tomar en cuenta, ¿no? Si buscamos apoyo profesional para alguien que está atravesando una situación de consumo o alguna otra situación que sea complicada porque puede recibir como algún tipo de prejuicio, pues sí tratar de encontrar personas que lo aborden desde ese punto de vista y desde esa confianza y desde esa apertura para que quien necesita esa atención, pues justo, ¿no? No se sienta como, pues vienen aquí a juzgarme, a criticarme y se pueda perder
pues, esa oportunidad de brindar el apoyo, porque creo que eso es un riesgo que se corre, que la gente se sienta juzgada y entonces se cierra, y muchas veces yo como alguien que ha tenido, ¿no?, gente cercana que ha pasado por estas situaciones, es una ventana de oportunidad a veces muy mínima. Y si sucede que esa persona se siente vulnerada, se puede cerrar y puede hacer todo mucho más complicado. Entonces, como nada más destacar la importancia de eso, y pues agradecer que estés aquí, Miguel. Me emociona mucho que sí hayas podido formar parte de esto. Gracias a ustedes. Y bueno, hola, buenas tardes a todos, a todes. Pues Miguel, muchas gracias por lo que nos compartes, muy valioso, y justo como siguiendo un poco lo que comenta Jess, ¿no? La importancia de, híjole, ahora me encuentro yo en un proceso en una clínica de rehabilitación, y es una clínica en donde nos dan psicología, psiquiatra, consejería, AA, y luego, o sea, nos dan de todo un poco, ¿no? Pero hay un punto en donde a mí me gira mucho en la cabeza como, pues, ¿qué es lo que necesito ahora, no? Si es reducción de daños o totalmente sobriedad. Y entonces también es para mí, ¿no? Y lo hablaba hoy con la consejera, ¿no? De, pues, ¿qué es sobriedad, no? Porque ella es muy de terapia de AA, y es como de, no, ninguna sustancia, ¿no? Psicoactiva. Entonces luego eso como que entra mucho en uno en decir, oye, es que ya tengo que hacer, o sea, tengo que hacer todos estos cambios, ¿no? En mí. Y justo algo que hablaba, que con un grupo que igual nos estamos, es un grupo de Zoom de apoyo, es que nos comentaba un terapeuta de, pues, los efectos secundarios de un mal desarrollo erótico, ¿no? Desde la infancia, desde la cultura heredada de la pornografía. Entonces hay un libro que no nos pasaron el autor, pero es un libro de España, que se llama ¿Por qué no? Entonces, la pregunta es, ¿la pornografía es amigo o enemigo? Y lo que dice es, pues, es enemigo, ¿no? Porque pues sí se vuelve, sí empieza como hay toda una distorsión, y justo con el tema de consumo de metanfetamina, yo lo viví y lo he visto en mis comunidades, cómo es que la pornografía no solo ya es una alternativa, sino es lo que gira en todo entorno, y entonces te vuelve una disfunción tu sexualidad, ¿no? Entonces, es una forma en que secuestra tu erotismo, y entonces es donde muchas personas nos quedamos como, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ya tuve este doblamiento de mi sexualidad, y ahora después, ¿qué? ¿No? Entonces viene la frustración, viene la culpa, la vergüenza, ¿no? Entonces son como muchas preguntas, ¿no? Y saber que pues la metanfetamina ya se vino a quedar, no es que se vaya a ir, se vaya a desaparecer, o sea, entonces es una realidad el que esta sustancia vino y ya se vino a quedar. Entonces, algo importantísimo es, si se vino a quedar, es cuál va a ser la respuesta comunitaria en salud mental, y pues justo, pues ahorita que estamos haciendo todo esto, pues es una de las respuestas. Totalmente. Algo que me gustó que dijo es, ¿no?, cuál va a ser la respuesta. Y es importante tener, como para agregar a esta parte, ¿no?, es importante tener como una dirección comunitaria de hacia dónde se va a dirigir la respuesta. Y creo que desde lo comunitario está padre, desde lo comunitario se emplean muchas cosas, pero siempre yo creo que la respuesta esa la encontramos en lo personal, en lo individual, ¿no? Hace ratito hablabas, bueno, es que estoy como perdido, es para allá o para acá, es sobriedad o es reducción de daños, ¿qué necesito? Yo creo, y es mucho de lo que también trabajamos en consulta, es ¿qué necesitas hoy? Independientemente de mañana, pasado, hoy tú qué necesitas, ¿no? Y es importante porque muchas veces las personas en consulta llegan como con muchas ideas. Hay que entender también que cuando trabajamos con AA tiene toda una estructura bastante interesante, y es una estructura nació en un contexto muy peculiar. AA no es una estructura que sea totalmente amigable con la comunidad LGBT, por ejemplo. Entonces, mucho de lo que nos dice AA a veces como que nos hace mucho ruido, porque a veces decimos, bueno, pero es como que totalmente restrictiva, como que totalmente autoritaria, como que totalmente medio agresiva, o a veces ni siquiera me logro entender. Solo son herramientas que están y que todas son buenas. Aquí no hay una mejor que otra. Aquí el chiste es probar qué te funciona a ti hoy, qué te funciona a ti en función de tus objetivos, ¿no?
y el objetivo lo construye el paciente, el objetivo lo construye la persona misma, no lo va a construir ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni la trabajadora social, ni el consejero. Entonces, algo que a mí me gusta mucho cuando trabajo con las personas es decir, es preguntarle, a ver, ¿cuál es tu objetivo con el cristal? Porque es verdad, hay muchas personas que están dentro y que tienen problemas y que reconocen que tienen un problema, pero hay otras personas que no tienen un problema o que no lo evalúan de esa forma y que quieren seguir estando allí. Y no todo el que tiene un problema lo quiere completamente dejar. Entonces, ahí el chiste, y eso lo decía Jeremy hace rato, es la intervención individualizada. A ver, tú como persona, hoy qué quieres. Eso mañana puede cambiar, no importa, pero hoy qué quieres y trabajemos con eso para que justamente no nos perdamos entre todo el abanico de 1000 opciones que hay y entonces uno después queda así como, bueno, pero ¿qué necesito yo? Entonces es primero como pensar cuáles son mis necesidades y qué puedo hacer con esas necesidades para saber entonces yo qué necesito. Y es mucho también de lo que luego veo del por qué las personas no continúan en el tratamiento, porque le ofrecen sobriedad, pero la persona no quiere sobriedad, ¿sabes? Porque al final del día hay ciertas cosas allí involucradas y la sobriedad a veces también duele. Entonces, hay que ver, ¿no? No necesariamente la sobriedad es para todo, ni no necesariamente la sobriedad significa salud. O sea, eso es un punto muy, muy importante y que cada uno lo va a construir desde su vivencia personal. Rafa, estás en... Le pasa a Rafa. Ajá, no se te escucha, estás... Muchas gracias, Miguel. Nada, solo agradecer a Miguel, y pues bueno, y creo que ya no han llegado nuevas preguntas por las redes sociales, y pues nada, la verdad es que con este tipo de espacios aprendemos un montón, nos replanteamos algunas cosas que creíamos, ¿no? Miramos el problema desde otro lado, ¿no? Y pues invitarles a todas las personas que nos han estado siguiendo a que continúen. Ya solo nos queda una semana más de estas charlas. En la próxima semana vamos a estar hablando de cómo podemos dar estos acompañamientos, ¿no? Desde nuestros espacios comunitarios, de nuestros grupos de amistades, ¿no? Y también vamos a hablar de cómo nos podemos vincular de mejor manera con el sector salud. Quienes no han tenido oportunidad de ver las charlas anteriores, las pueden consultar en nuestro canal de YouTube. Esta misma charla pues va a quedar grabada ahí. Es youtube.com/conexión LGBT, e igual en nuestras redes sociales les invito a que nos sigan. Y pues nada, muchas gracias Mike, muchas gracias Jess, muchas gracias Chaca y muchas gracias Miguel. Espero que no sea la última vez que colaboremos acá desde Conexión Positiva. La verdad es que hace mucha falta sobre todo tejer estas redes de atención y de cuidados, sobre todo pues entre personas que estamos abiertas a comprender las diferentes realidades que podemos vivir en esta diversidad sexual, ¿no? Por ahí ya mencionaba que la Asociación Civil Incluyo hizo un directorio donde están algunos profesionales de la salud mental, que pues bueno, son parte de la comunidad o son aliados, ¿no? También esto es muy importante. Por acá les dejo también el directorio de los Secosama, bit.ly/centros de salud mental y adicciones. Y Miguel, no sé si nos pudieras dar también información de dónde te pueden contactar, ¿no? Porque seguramente va a haber más de una persona aquí interesada en contactarte, si das citas en línea o no, presencial. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en el mundo? Platícanos. Bien, yo vivo en Querétaro, atiendo de manera presencial en la Ciudad de México también, veo pacientes también de forma en línea, todos los días estoy trabajando, entonces sin problema pueden encontrarme en mi Instagram, que es @soypsicopositivo. De hecho, ahí comparto mucha información acerca de todo lo que es VIH y chemsex, en este caso particularmente cristal, que pues son mis dos áreas de especialidad, entonces por ahí me pueden hablar, por ahí incluso tengo dinámicas de preguntas y respuestas, pero también interactúo mucho con las personas, justo tratando de hacer un poco como lo que tratan acá ustedes, que me encanta estos espacios para compartir información con las personas, responder dudas, y bueno, ahí me pueden encontrar, me pueden mandar un mensajito directo, así estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, ahí podemos ponernos de acuerdo.
Pues muchas gracias, Miguel, y la invitación siempre abierta a que sigamos haciendo crecer esta red de cuidados que se llama Conexión Positiva. Si tú estás en alguna parte del país y quisieras unirte a esta red, desde tu comunidad, desde tu proyecto, pues acércate, escríbenos. Si también necesitas apoyo, si estás atravesando una situación de consumo problemático y de entrada no sabes a quién acudir o qué servicios hay en tu localidad, también mándanos un mensaje. Justo estas charlas nos están ayudando a conocer qué servicios hay disponibles y en dónde están disponibles, así que pues en una de esas y podemos darte alguna información. Excelente, Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, descansen, cuídense mucho. Chao. Gracias, hasta luego.